Hola y bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Caminando en tus zapatos. Hoy con nosotros tenemos a mi padre espiritual, el apóstol Rolando Casillas, ya que tuve la semana pasada un invitado, ¿verdad? Ilvin Pagán, y nos trajo unas estadísticas bien alarmantes. So, me di a la tarea de yo misma buscarlas y hoy pues vamos a hablar sobre la depresión que sufren los pastores, ¿verdad? Y muchas veces lo hacen en silencio. So, nada, pastor, apóstol, gracias por estar nuevamente con nosotros. Bienvenido. Gracias, mi querida. Es un honor para mí estar con ustedes otra vez. Y a darle con todo, vamos de lleno. Pues mire, como le dije, Ilvin Pagan estuvo con nosotros, Mi ¿verdad? gran Y amigo. sí, gran amigo de años. Claro, Y compartió unas estadísticas bien alarmantes con nosotros sobre lo que sufren los pastores. correcto. Entre las estadísticas que me dio, me dijo que el 98% de los hijos de pastores no querían volver a las iglesias, no querían saber de las iglesias. Pero yo me di a la tarea de yo misma buscar información, como usted me enseñó, ¿verdad? Claro, Y yo encontré un estudio por el doctor Richard J. Crescent. Y entonces él dice que él hizo como un tipo de encuesta correcto. Eso es lo a que se hace. 1050 pastores. Y entonces el 71% de ellos, que son 802, confesaron que sufren de depresiones fuertes. Correcto. O sea, en ese momento estaban sufriendo y pasando por una depresión. El 90%, que son 948 de ellos, afirmaron que se sentían agotados mental, emocional y físicamente. O sea, que estaban quemados. Correcto. El 77% confesaron que sentían el no tener un buen matrimonio saludable. Correcto. El 38% confesó que eran divorciados o que estaban pasando por el proceso de divorcio en ese momento. Y el 70% confesaron que no tenían amigos. O sea, no tenían a nadie en ¿Con quien quién confiar. hablar? Correcto. Pastor, yo le pregunto hoy. Venga. Sí, Colo con usted, calma, vamos por paso. sí, yo sé que usted ha hablado, ¿verdad? Con algunos pastores, hasta ha servido de mentor. Claro que sí. ¿Le han confesado a usted que están pasando por un proceso de depresión o han sufrido o sea, por depresión en algún momento? Claro, vamos a empezar, vamos a definir ciertas cosas. El área pastoral, perdón, o el ministerio pastoral es un ministerio de mucha soledad. ¿Por qué? Porque creo que el que quiere ser pastor nunca ha querido ser, que es pastor nunca ha querido ser pastor. Creo que es un llamado, una vocación que Dios te hace. Y es totalmente diferente a una vocación secular. Tú estudias, tú te vas al campus, vas al field y te hacen un profesional de esa área. En esto, acá en la industria evangélica, por decir un nombre, nosotros tenemos la gracia de tener el llamado a algo que no depende de ti. Así que empecemos que la Ujú. vocación y el llamado no depende de uno, es Dios quien llama a uno. El estudiar, digamos, en una escuela teológica, en un sistema teológico o una escuela profética, donde la formación pastoral que te da, pero no te envían al field. O sea, tú estás estudiando y cuando vas al field del ministerio comienzas a darte muchas cosas de cuenta que comienzas a entender que no fuiste preparado. Yo puedo saber teología, puedo preparar un buen mensaje, pero detrás de ese mensaje no hay una vivencia de ese mensaje, porque fue simplemente un estudio que yo hice, que leí y lo prediqué, lo enseñé. De allí parte, una de nuestras enseñanzas muchas veces es que yo leo para vivir. Yo creo que el 90% de la pastoral no lee para vivir. ¿Ve? Lee para pregonar, predicar, inclusive enseñar para tratar de una forma u otra, colaborar con Dios para que las vidas sean transformadas. Así que una de las cosas que los pastores muchas veces tenemos es que a la hora de estudiar la Biblia es cuando nos toca predicar. Y no hay vivencia, es lo que es puro estudio, puro búsqueda aquí, búsqueda allá, y comienza a tener una oratoria donde suena bien, suena bonito, pero de allí al establecerlo como estilo de vida, muchas veces, y te lo digo por experiencia, pues nos colgamos. ¿Ves? Los estudios también dicen que muchos de los pastores que comienzan, casi el 60% de los pastores que comienzan el pastorado luego de salir de la escuela teológica, a los 5 años se quitan, se queman.
pero eso tiene su razón de ser, que no posiblemente tenga todo el tiempo hoy. Pero imagínate, los primeros 5 años tú estás con gente empezando una iglesia que ellos juran que tú te la sabes toda. Y cuando comienzas a cometer ciertos errores, como todos los cometemos, comienza la crítica, el señalamiento, y ahí comienza lo que se llama el agotamiento espiritual. Porque entonces estás trabajando en el mundo espiritual, luchando con las tinieblas y luchando con gente que no quiere cambiar. Porque el pastor no lo modela. El pastor dijo una cosa y hace la otra. Entonces comienzas una guerra espiritual dentro del contexto de que yo trato de modelar lo que predico, pero a la pura verdad yo no lo hice para modelarlo. Porque por alguna razón venimos arrastrando este sistema de pensamiento que Dios me llamó para bendecir a otros. Dios no te llama para bendecir a otro en el contexto. Dios te llama para bendecirte a ti y de esa bendición tuya poder compartir la bendición con otro. Y ahí donde todas esas estadísticas y muchas más que son alarmantes están sucediendo hoy día en nuestros ministerios. No es que no pasemos por allí, es cómo lo vamos a manejar. ¿Ve? Entonces, una estadística afirma que no sé cuánto porcentaje fue que los pastores no tienen amigos. Tiene su razón de ser. Los primeros 5 años estás debatiendo cómo establecer la visión, pero no tienes la gente suficiente. Ahora tienes la visión, pero no tengo plata para manejar un edificio o manejar un ministerio. Siempre hay como con un traspié, y es que no nos damos a la tarea de tener mentores. Cuando tú logras tener mentores que ya han corrido años y te puedes exponer, ahí donde entra el orgullo. Si yo soy orgulloso, no voy a dejar mentorearme porque no creo que veas mis debilidades, mis deficiencias, no veo dónde puedo mejorar porque no quiero presentarte ese cuadro de que sí necesito, ¿ves? Entonces esos pastores que lamentablemente sienten el orgullo, y está bien, es el orgullo ese, ¿verdad? No malo, bueno, de que quiero presentar de que estoy bien, y a la pura verdad, todos tenemos que ir aprendiendo poco a poco de aquellos que han corrido. Una vez me preguntaron, ¿quién sabe más, el discípulo o el maestro? Y yo, bueno, pues me imagino que el maestro. Y me dijeron, es una sola razón, y no la sé. ¿Cuál es? Que el maestro aprendió primero. Y como el maestro aprendió primero, ahora tiene la facultad, tiene la capacidad de enseñarle a otros cómo correr el camino, aliviar el camino, quitar ciertas piedritas del camino para que tu proceso sea bonito. A los 5 años de ministerio, te cuento, yo caí en esa estadística y yo me quería quitar del ministerio. Yo tenía una presión en la cabeza, no era una tanta depresión, pero una presión que yo decía, no tengo tanta gente que quiero tener, estoy pagando mucho en el lugar que estoy, tengo una división dentro de la iglesia y no sé cómo manejarla y no tiene un mentor que me ayudara. Pues claro, como no tengo un mentor, crea esa presión sobre mí, por más que ore, por más que leo la Biblia, hay ciertas ayudas que te van a hacer entender cómo manejar la situación. Bueno, pues yo preparé un cultazo, ya tú sabes, glorioso, más de 250 personas que yo ya reventaba allí. Invité a una de las mejores apóstoles de aquellos años, una de mis mentoras, y el mejor grupo de oración, pero nadie sabía que después que ella terminara, yo me iba a despedir del ministerio. Ni mi esposa lo sabía. Cuando le voy a entregar la participación, te hago esta historia para que entiendan. Cuando le entrego la participación a este apóstol Carmen Cabrera, le digo al Señor, no me hables proféticamente, que lo que me hables por lo que yo amo tu palabra. Ok, cuando ella toma la participación, dice, yo no sé por qué el tema de hoy, cuando los fracasos tienen propósito. Y yo me eché a llorar. ¿Por qué? Porque yo me sentía fracasado. Así que la historia de Pedro, cuando va a la barca y tira la red y vuelve y tira y no pescó ni un catarro, entonces va allá a lavar las redes, según Lucas capítulo 5, y te das cuenta que el tipo está frustrado porque no pescó nada. Y el tipo sabe de pesca, sabe de cómo tirarla, pero esa frustración lo llevó hasta el triste lavando las redes, según los historiadores. Y ahí entonces Jesús usa el fracaso de lo que él sabía hacer para entonces hacerle un llamado, ¿verdad? De su llamado profético, que era ser pescador de hombres. Así que ese 5 aniversario, cuando la pastora predica, cuando los fracasos tienen propósito, ahí yo abro mi corazón y digo, bueno, yo quiero testificar que yo me iba a quitar del ministerio hoy. Y se formó un corre y corre, la gente orando por mí, la gente me abrazó, tú no te puedes quitar, pero nadie sabía. ¿Por qué nadie sabe? Porque no tengo un amigo.
no tengo un confidente, no tengo a alguien de confianza de yo abrir mi corazón. Leslie, mi alma está batida hasta la muerte. Que eso fue Jesús el que abrió su corazón. Te digo estas cosas porque muchos de los pastores no tienen amigos por el temor del que dirán, por el temor de que estoy pasando por una tentación, del temor de que no puedo liderar porque carezco del don de liderazgo, no tengo las herramientas, no tengo los mentores y lamentablemente soy un fracaso dentro del ministerio. Pero como lo único que tengo para ganarme la vida es el ministerio y no estudio otra cosa, y si estudio otra cosa no puedo emplear, y si tengo una edad cierta avanzada que no me van a coger en un trabajo, pues esa es la dinámica de un pastor. Y por eso muchos pastores caemos en ese tipo de depresión o opresión donde no sé manejar el ministerio, aunque ore, aunque sepa la Biblia, porque son herramientas que te las da Dios a través de mentoría, cómo se maneja, ¿ves? La situación que está pasando, porque el maestro ya pasó por allí, ya tiene las marcas y te está diciendo, cuando venga alguien con este dilema, esto es lo que vas a hacer. Cuando venga alguien, tú no eres psicólogo. Si alguien necesita un consejo más allá de lo que tú sabes y tú no lo sabes, tú lo vas a recomendar a un agente de salud mental. ¿Por qué? Porque necesita un psiquiatra, necesita un psicólogo o mis mentores, pastores que son psicólogos, yo decía, mira, vas a ir donde está apóstol, este pastor, ellos van a hablar contigo porque yo no puedo darte más allá de lo que no sé. En otras palabras, usted pastor que me está escuchando, no juega a ser psicólogo, usted no es psicólogo, usted es pastor. Si no tiene la herramienta correcta, no voy a hacer que me cometa un error hablando de lo que no debe porque no lo sabe, no lo domina. Simplemente tenga amigos pastores o psicólogos mentales, psicólogos, que usted tenga su teléfono de confianza y pueda decirle a su gremio, mira, este psicólogo o este psiquiatra, para poder tener una herramienta que te ayude a salir de allí, plus el mensaje, la enseñanza que cotidianamente tú recibas en la iglesia. Pero muchos pastores pasan por allí por la sencilla razón de que no tienen amigos, se sienten solos. Cuando son tentados, óyete esto, yo tuve un pastor más entrado de edad, casi 63 años, que se me echó a llorar un día y me dice, apóstol, estoy siendo tentado y creo que ya pequé. Y eso lo tenía aturdido porque el pensamiento de esa llamada de esta señora lo aturdió tanto que él pensó que porque tomó la llamada ya estaba en pecado. ¿Y cómo yo creo con eso ahora? ¿Cómo yo le quito esa mentalidad? Sencillo, tú pecaste, no, pues tú estás bien. De comenzar a darle bíblicamente, ¿verdad? Cómo el ser humano es tentado, cómo se vence una tentación, el por qué cayó allí, la puerta que abrió, la puerta que hay que cerrar, para que te sientas bien contigo mismo, bíblicamente hablando. Porque si logramos tener un sistema de creencias correcto, yo usé Prendición en uno de sus mejores libros, que pienso yo, el poder de creer correctamente. Si tú crees incorrectamente, vivirás incorrectamente. Si vives correctamente, vivirás correctamente. Y eso tiene que ver con la interpretación bíblica y cómo se maneja la Biblia dentro del contexto que me estás preguntando ministerial. Cómo yo domino, cómo yo interpreto, cómo yo manejo la Biblia para vivir. Y ahí volvemos a la estadística donde los pastores no tienen. Yo aprendí esto, Leslie. Y la gente linda que nos escucha y nos sintoniza. Yo aprendí esto. Jesús tuvo una iglesia de 70 personas. Los envió de dos en dos a predicar. Tuvo un equipo de liderato apostólico de 12. Pero tuvo sus 3 confidentes. Son los mismos 3 confidentes, ¿verdad? O su grupo íntimo, que pudieron verlo en la transformación. ¡Wow! Se convirtió en el resucitado y vieron el monte de la transfiguración al Cristo. Pero tiempo después lo ven en Getsemaní diciendo, señores, mi alma está batida hasta la muerte. En otras palabras, Jesús pasó por esa opresión. ¿A dónde fue? A sus amigos íntimos que podían manejar, que podían escuchar, que tenían la capacidad madurez de poder tener el balance de entender que el hombre de Dios lo puede ver en su máxima gloria y en su máxima debilidad. Y para mí es el hombre de Dios. ¿Qué necesitaba Jesús? Alguien que lo escuchara, alguien que lo reafirmara.
Punto. Porque pues cuando yo estoy mal, yo tengo mi equipo de ancianos que yo me desahogo. Pero yo soy como el Jesús del turno. Estoy en la gloria, pero estoy en un momento difícil. Lo que necesito es que tú me escuches, no que me juzgues. Simplemente que me escuches, porque esa debilidad o ese momento no quita quién soy en Cristo, no quita el pastorado. David le pasó 1000 veces. David preñó a quien no debía. El niño se muere, cayó en una depresión, hizo silicio. ¿Sabes qué, Rey? El niño se murió, no se va a levantar, levántese que hay que seguir trabajando. Entonces, ¿qué necesitaba David? Alguien que le dijera, levántate, que ya no hay break, tú sigues siendo el rey. Pero el tipo pasó por esa depresión, por esa presión. Entonces, cuando uno logra entender la dinámica pastoral, señores, lo más importante en mi teología, ¿verdad? Lo que Dios honra es al pastor. Los quintos ministerios, el apóstol, pero el pastor Dios lo tiene en honra. Porque es una honra muy fuerte. Porque el pastor es el que se casa con la gente. El pastor es el que cuida a la gente, lo lleva a los apriscos a coger fresco, lo lleva a buenas aguas, ¿viste? Le da ese tiempo de calidad, el que lo llama, el que lo busca. Y eso es pastoral, eso es pastoral. ¿Ve? Además de enseñar y predicar. Entonces, ese pastor que no tiene amigos, que da, pero no se sienta a recibir, no se sienta a reaprender cosas, porque cada día el arrepentimiento es diario, es diario. La persona que no se arrepiente a diario, que no cambia su mentalidad, que no cambia su chip y se queda con cosas del año, hace 5 años atrás, simplemente hace 5 años no avanza, porque sigue siendo cíclico. Repito, hay mismos problemas, la misma dinámica. Cuando tú vienes a ver, no, tú te moviste, pero no hubo progreso, no hubo avance, simplemente mucha actividad, mucha iglesia, pero te quedaste igual. Pero yo creo también, pastor, que las personas que llegan a la iglesia ven a los pastores como si fueran el mismo Cristo. Y entonces no puede haber imperfección en ellos. Correcto. Y entonces mucha gente se van de las iglesias heridas porque no tienen una relación con Dios, su relación es con el pastor. Correcto. Y eso pues yo lo encuentro, gracias a Dios que usted nos enseñó eso. Sí, porque nosotros íbamos en lo mismo, porque esa es la estructura de la iglesia. La gente la llega a imagen. la iglesia porque, este pastor predica brutal, ¿lo has escuchado? Y entonces como que una referencia y la gente, pues déjame ir a escucharlo. Y entonces se enamoran del pastor, pero Así no mismo crean es. una relación con Dios. Inclusive si el pastor no es el que está predicando el domingo, la No, gente no va, así mismo es. porque es así. La relación la gente la desarrolla con el pastor. Entonces, el pastor, si no tiene la capacidad que usted tuvo, porque en verdad honra quien honra se merece, usted se tomó el tiempo de preparar predicadores, de preparar líderes, para cuando usted no estuviera, ¿verdad? Y darnos la oportunidad de que Iglesia todos corre los sola. domingos un líder diferente predicaba. Y la iglesia primero, hay resistencia a los cambios, pero la Correcto. iglesia lo aceptó y la iglesia fluye. Y usted tiene la libertad de poder viajar si tiene que viajar. Y usted sabe que hay un líder preparado ahí. Correcto. Pero la mayoría de los pastores no hacen eso. Te voy a explicar eso bien, porque dijiste algo muy importante, es la transición de las generaciones. Cada generación tiene su modelo, cada Mm. generación tiene su estilo, cada generación tiene su revelación inclusive. En los años de 70, casi los 80, el pastor era el men, o sea, el pastor lo hacía todo. Si el pastor no hacía nada, nadie hacía nada. Una, porque ese fue el modelo de nuestros ancestros. Una vez comienza a cambiar las generaciones, por ejemplo, eran 7 días de culto. Ujú. Ya nos dimos cuenta que no había tiempo para familia, no había tiempo para estudiar, porque ¿cuál era el mensaje? Cristo viene ya, no estudie. Cristo viene ya, no hagas esto. Entonces, Cristo viene ya y entonces empezamos a meter como un miedo sin querer queriendo, porque no era miedo, no era un temor inculcado ahí, no, es que esa era la prédica, ese era el mensaje. Pues nos metimos en 4 paredes a adorar al Señor, pero entonces solamente había boa, ayuno, oración y Biblia, pero nadie podía interpretarla de tal forma que sacaba un código o una interpretación de revelación y pudiera aplicarla al contexto de nuestra vida, que nos cambiara la mentalidad y pudiéramos vivir una vida exitosa en Cristo. Cuando pasa la década de los 80, 90, ya comienza Dios a restaurar el ministerio apostólico y profético.
Ahí comienza la adoración, ahí comienzan las danzas. Entonces, cada década Dios fue restaurando ciertos dones para el cuerpo de Cristo, que son un regalo obviamente, y comenzó la iglesia a darse cuenta que no era totalmente correcto lo que hacíamos antes. Ujú. Con buenas intenciones cometíamos ciertos errores. Y ya entonces, en vez de 7 cultos, ya eran 5. La restauración siguió, ahora son 3 y fuimos definiendo la necesidad de la iglesia para yo suplirla en la cantidad de cultos para que la iglesia tuviera tiempo de familia, tiempo de trabajo, el que fuera empresario, y tuviera la diversidad de poder escoger qué culto pudiera ir y poder edificar su vida, pero con una revelación un poco mayor, una interpretación que pudiera, si se quiere esta palabra, edificar la iglesia que es la correcta y la gente pudiera vivir una vida plena. No con temor de que Cristo viene, estoy haciendo las cosas mal, no me estoy congregando, al contrario, nos enseñaron, yo soy de iglesia en el mall, yo estoy de iglesia en el edificio del templo, yo soy de iglesia en la escuela, yo soy de iglesia, la iglesia soy yo y yo estoy, la iglesia va donde quiera que yo me movía. Ujú. Comenzó una transición y ya para la década del 90 al 2000 ya tú ves que la palabra propósito, destino, una asignación profética comienza a surgir. Viene la identidad. Ahora la iglesia comienza a ser procesada porque por la interpretación, por la revelación, pero también hay que decir esto, nuestros ancestros no tenían el internet, nuestros ancestros no tenían Biblias de estudio como comentarios bíblicos, el Strong que tiene que ver con la revelación, con la interpretación del hebreo, del griego, los significados, concordancia, viste, que ayudaran a estos pastores a tener una diversidad de herramientas que pudieran interpretar inclusive la Biblia para el mejor manejo de todo esto. Ejemplo, para explicarme. Honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados sobre la faz de la tierra. Pero ¿por qué dice el texto eso? Bueno, porque dice la historia que cuando un hijo judío o hebreo no honraba al papá, el papá le daba una botellita de agua, siglo XXI, y lo echaba errante al desierto, porque por la falta de honra. Lo echaban a caminar y él caminaba y cuando se le acababa el agua o el pancito, ¿qué le esperaba? La muerte prematura, porque por la falta de honra, de ahí viene el contexto, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados. En otras palabras, la honra trae retribución, la honra trae bendición, la honra trae felicidad. Pero ese tipo de enseñanza, como te estoy diciendo, en la década de los 80, 70 no existía. Uno que otro que estaba adelantado, por decir algo, pero no existía porque el mensaje cultural no existía, el histórico no existía para muchos de nosotros que carecíamos de herramientas. Ya del 90 en adelante, lo apostólico, lo profético. ¿Por qué te cuento todas estas cosas? Porque esto abrió un panorama y un abanico de oportunidades para que el pastor pudiera entender mejor su llamado. Pero ¿dónde volvemos a pesar de todo ese abanico de experiencias que tuvieron? Que no hay amigos pastorales. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo mi visión, tú tienes tu visión, mira cómo es esto. Y a pesar de todo lo que tenemos ahora, ahora hay menos confidencialidad y menos amistad y más diversidad. Antes no había toda la revelación que hay, pero las iglesias eran unidas. Ujú. Hacían campaña y se metían todas las iglesias, 5 o 6 iglesias ahí, aquí, porque todo habla el mismo idioma. ¿Qué pasa? Ahora la revelación está diversificada, ya tú no piensas como yo tengo danza, tú no tienes danza, yo tengo adoración, yo tengo aquello, y ya la diversidad comenzó a desunirnos, cuando la diversidad debe que unir al pueblo. Ante esa diversidad, ahora qué pastor yo busco para hablar, con quién yo confieso que estoy a punto de caerme, a quién yo le digo cómo me siento. Como eso ya no lo hay, o lo hay muy poco, lamentablemente caemos en las estadísticas que tú estás diciendo, aunque ya el pastor no lo hace todo, porque hay una estructura de ciertos trabajos, ahora la diversidad nos quita la unidad. Cuando antes no había la revelación que había y había unidad, ahora hay mucho y la diversidad nos une. Y este tipo de podcast es importante que la gente entienda porque la diversidad nos puede unir. En la unidad de la diversidad, donde tú eres fuerte, yo soy débil, ayúdame en mi debilidad.
con tu fortaleza. Pero cuando tú eres débil, permíteme ayudarte. ¿Qué significa eso? Que el cuerpo se necesita de todos los miembros. La mano necesita al pie, el pie necesita el brazo, y así sucesivamente. Entonces, la parte que estamos hablando hoy, que es lo que entiendo, es que muchos pastores carecen de un sinnúmero de cosas, pero no piden ayuda. No la piden. ¿Por qué? Por el que dirán, por el orgullo y las veces sin querer queriendo, por los errores que cometen, por no tener esa herramienta o esa ayuda espiritual, ese mentor o un apóstol que te diga, oye, lo que estás haciendo no está bien. El 75% de los pastores confesaron que sentían que no habían recibido la preparación correcta antes de ser posicionados como pastor. Yo le pregunto, dentro de los requisitos ¿verdad? Que se requiere para uno ser pastor, ¿le ofrecen una sección con un psicólogo, salud mental, a ver cómo usted está mental y emocionalmente? ¿Eso se lo ofrecen en la preparación o no? No, pero todo depende del contexto ministerial o conciliar de que uno venga. Por ejemplo, yo estudié mi maestría y a mí nunca me dijeron eso. Okay. Yo estudié un bachillerato, pero bueno, la gloria del Señor. Estudié una bachillerato en visión internacional y habían sí conceptos psicológicos, pero no te llevaban a un psicólogo como parte de tu preparación, porque así iglesia independiente, tú te zumbas ahí y vamos para adelante en el nombre del Señor. Entonces, tanto el concilio o la organización, dependiendo de dónde tú vengas, son los requisitos. ¿Ves? Entonces, el requisito es que tú tienes que ser un pastor asociado por 2 años en un lugar para luego lanzarte a un pastorado, para que aprendas. Pero nunca vi que llevaran a alguien como un requisito de cuidado pastoral antes de ser pastor, de un psicólogo que pudiera analizarte tus deficiencias, tus fortalezas, tus temperamentos, tus sendas espirituales, y, ¿verdad? Dependiendo cómo tú estás capacitado para llevar a cabo el ministerio. Pero eso yo creo que no lo hay todavía, y si lo hay, gloria a Dios, hay que buscarlo. Sí, le pregunto porque todo el que llega a la iglesia tiene algo. O sea, tiene algo. Está bien si recibimos a Cristo, ayunamos, oramos, ¿verdad? Y comenzamos como líderes, pero siempre hay algo en nuestra crianza o que nos marcó y a lo mejor ni sabemos que eso está ahí, pero Correcto. se presenta un problema y de acuerdo a nuestra reacción es que se sabe, ok, esta persona debe de tener un trauma o este problema X o Y. Pero a lo que le quiero llegar es que yo he visto que tenemos muchos pastores rotos tratando de restaurar gente. Correcto. Y entonces uno nunca puede dar lo que uno no tiene. Lo dijiste. ¿Verdad? Eso usted me lo enseñó. Claro que sí. Uno no puede dar lo que uno no tiene. Y por eso yo pude entender, como usted me enseñó, que mis papás me amaron a su mayor capacidad. Los pastores están tratando de funcionar a su mayor capacidad, necesitando ser restaurados ellos porque no se les ofreció antes de posicionarlos ahí. Correcto. Vamos a la Biblia, todo está en la Biblia. Dios llama a Moisés, vamos a coger a Moisés de ejemplo. Moisés tiene un esqueleto del pasado, homicida, ¿no? Mató a alguien sin querer queriendo. Se va al desierto, tiene una gran visión, la salsa arde, no se consume, Dios lo llama por su nombre. Y ahí comienza el proceso de Moisés al pastorado. Fíjate que Dios le dice, quítate las sandalias porque el lugar que pisa, santo es. ¿Qué es? Que hay una montaña igual que otra. Pero el concepto de revelación que es, ¿por qué le dice quítate las sandalias? Porque la sandalia, viene de egipcio obviamente, él se ponía el nombre de los dioses. Y los nombres de los dioses lo cuidaban a él. Él no conocía a Dios hasta ese momento. Okay. No conocía a Dios, él conocía a los dioses que estaban allí. Por eso es que Dios prepara algo sobrenatural para captar la visión, para captar su atención, porque de Dios se sabía él, de maravilla sabía él. Entonces pasa eso, hay un fuego, no se consume, no, esto es algo que yo nunca he visto. Y muchas veces Dios nos llama de esa forma, cosas que no hemos visto, que no entendemos, pero nos llama la atención. Y nos acercamos de presentado, pero es lo que Dios usa. Ahí estamos. Ahora Dios comienza un trato. Quítate la sandalia. Sandalia habla de tierra y humanidad, de descendencia, los pensamientos de tu papá, de tu mamá, un montón de pensamientos que tú estás cargando sobre eso
Y Dios quiere que tú lo sueltes. Quítate la sandalia de tu pasado, quítate la sandalia a Moisés. Los dioses que están ahí, ninguno te cubre. A la dimensión en la que yo te entro, yo necesito que tú entres libre de esa opresión. La gente que no entiende eso se sigue con las sandalias de su vida al ministerio sin saber que a Dios, que el que llama, le quita las sandalias del pasado. Pero como hay una revelación que te diga eso, no hay algo histórico para entender esas cosas, uno sigue con las sandalias de la vida. Cuando estás en el ministerio, ahora tienes las sandalias de la vida y las nuevas sandalias que Dios te quiere poner. Entonces, eso nunca va a mezclar. Tiniebla y luz nunca va a mezclar. Y ahí comienzan ciertos problemas. ¿Cómo lo hago? Es que no te quitaste la sandalia de tu sabiduría, de tu pasado o de tus ancestros. Si te metes ahora a la dimensión que Dios te va a llevar, Dios te va a poner sandalia del Espíritu y tú vas a entender cómo manejar la vida. Bueno, se quita la sandalia porque ya no son dioses, es un solo Dios, el yo soy. Ahora comienza a entender que hay un Dios mayor al Dios, a los dioses que él creía por herencia. ¿Ves? Ahí corta con maldiciones generacionales, corta con un sinnúmero de cosas, no hay tiempo, pero corta con un sinnúmero de cosas. Quítate la sandalia, perfecto. ¿Y ahora qué hace? Coge la vara y tírala. Y tiró la vara y se convirtió en una serpiente. Tómala por la cola. Todo el que sabe un poquito de esto sabe que la serpiente se coge por donde, por la cabeza, para que no te muerda. La pregunta es, ¿por qué Dios lo manda a tomarla por la cola? Señores, obediencia. En este reino no es lo que tú sabes, es lo que yo te quiero enseñar, es a mi manera, y lo que necesito de ti es obediencia. Muchos pastores no tenemos esa capacidad cuando empezamos, ni nos quitamos la sandalia y queremos coger la serpiente por donde, por la cabeza, porque es lo que sabemos manejar por amor a Dios. Y volvemos, en este reino no se hacen las cosas como tú y yo queremos. Por eso viene la transición de la transformación mental, del carisma al carácter, todas esas cositas. Y la última, Moisés, mete tu mano, aquí es donde quiero pararme. Moisés, mete tu mano en tu pecho, al alma, al pasado. Y cuando la sacó, leprosa. ¿Qué dice eso? Que hay un pasado que si no se sana, es cuestión de que salga algún día. Y yo le dice, ok, ahora métela. Le estaba sanando que su interior, su salud mental, su salón del corazón, ese dolor, el esqueleto que él tenía. Sácala ahora, limpia como la palma de la mano. Y Dios me reveló un día, ya esto es mío, Dios me reveló, líder que no esté sano de su pasado, es cuestión de que un día le saque el esqueleto facial. Y como no tiene algo no sanado, va a caer en ese problema y va a volver a caer. Porque no está sano de algo que le pasó en un pasado, falta de paternidad, divorcio, que él vio, maltrato, un montón de cosas que podemos mencionar aquí. Lo que te quiero explicar con esto es que muchas veces la salud emocional de nuestros pastores, me incluyo yo, es porque no hay un pasado sano. Y es cuestión de tiempo que te saque a relucir y a pasear lo que te sucedió, que no sanaste, problemas sin resolver, sanidades del alma que no pudimos comprender. Mi papá me dejó en la barriga de mi mamá. Yo no sé decir un día en la mañana, bendición papi, eso nunca existió para mí. Así que hubo una carencia. Pero yo leí la Biblia, aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá. Pero aquí hay algo, paternidad. Padre nuestro que estás en los cielos. Espérate, yo tengo un padre. Yo soy un hijo. Puedo ir, ¿ves? Hasta que llegó mi apóstol, que se convirtió en un padre espiritual, que lo es, y ahí comencé a entender un sinnúmero de cosas. Por eso yo te digo que el que lee la Biblia para vivir puede aplicarla en el contexto de la vida. Tú dijiste que tú con todo me vas a recoger. Ok, yo tengo esta necesidad, con todo me vas a recoger. Esta necesidad, con todo. Dios suplirá conforme sus riquezas en gloria todas vuestras necesidades. No habla solamente de plata, habla de todo. Digo, a mi interpretación, ahí habla de todo. Y yo tuve esa oportunidad de entender la Biblia para vivir. Y muchos pastores no han metido, no han sabido cómo manejar la lepra del pasado. No hablando de pecado, por amor a Dios. Problemas psicológicos, problemas mentales, problemas con su paternidad, problemas con su matrimonio, problemas con su papá, problemas con la autoridad, punto. Entonces, un muchacho que no tuvo una buena paternidad, tú vas a temblar con la autoridad. Eso está claro, eso lo dicen los psicólogos. ¿Ves? Entonces, para todos otros pastores,
que están en el ministerio, cuando tú lo llevas al pasado, no pasa una transgresión en esa cuestión, para preguntarle cómo fue, no te la pueden decir bien, porque hay elementos que todavía siguen leprosos y no están sanos, como la mano que sacó otra vez Moisés. Tira la vara, obediencia, se convirtió la vara. ¿Qué pasó allí? Para terminar con Moisés ahora sí. Cuando Moisés tira la vara y se convierte otra vez en vara, dice en la Biblia que se convirtió en la vara de Dios en la mano de Moisés. Mientras él tenía la vara, era la mano del pastor Moisés. Una vez él la tira, ¿qué significa eso? Suelta por tierra, suelta, humíllate, suelta todo lo que es tuyo, para que Dios transforme lo que es tuyo en lo que es de él. Y cuando se convirtió en serpiente, que él la coge por la cola, se convirtió en la vara de Dios en la mano de Moisés. Eso se llama transformación, porque ahí en adelante todo lo que esa vara representaría era Cristo, y todo lo que esa vara tocara iba a ser un milagro. Pero ¿cuándo fue? Cuando una obediencia, cuando nos despojamos del yo, del humanismo, del pasado, vemos cara a cara cómo se convierte y la tomas por la cola en obediencia, hay una transformación. Y venga a ser la cuestión del alma, de la mano leprosa a la mano limpia, ahí te das cuenta porque Moisés se convirtió en el hombre más manso del mundo. No hay un hombre más manso que ese hombre. Pues claro, está quemándose la hierba y no se consume. Ya te llamé. Te quitaste la sandalia. Mira esto, mira el proceso. Tira la vara, obediencia, transformación. Metiste la mano, sanidad del alma. Tú estás ready para liderar un pueblo. Ojo, saca al pueblo, se va a liderarlo y comienza la estructura. La falta de estructura deprime a los pastores. Yo recuerdo que uno de mis mentores, llamado Tommy Moya, me dijo, ¿cuántos líderes tú tienes? Yo como 15. Iba creciendo la iglesia. ¿Y cuántos se reportan a ti? Todos. Ah, no, mijo. Tú no duermes bien. Tú estás engordando por esto. Esta gordura es porque quiero comer ahora. De vez en cuando te sientes presionado y a veces no tienes para dónde ir. ¿Y cómo hacerlo? Y dije, ¿y cómo tú sabes? ¿Y cómo lo hace? Yo no sé. Pues mira, la experiencia. Y comenzó a darme una estructura neotestamentaria. Como una iglesia neotestamentaria opera. Y me dijo, vas a perder gente. Lo que tú dijiste, el de ahorita. Si el pastor no es el que trabaja conmigo, no trabajo, me voy. Ya el pastor cambió, y el pastor no quiere hablar conmigo. No, señores, que el pastor tiene muchas cosas que hacer en la cabeza. Tiene la visión, tiene la estructura, tiene que predicar, tiene que manejar, tiene casa, tiene hijos, tiene familia, tiene tiempo, tiene lugar para él, espacio para él. Pero la gente no entiende eso muchas veces. Pero aquel pastor que logramos entender las dinámicas del reino y cómo se estructura una buena iglesia dentro del contexto de una buena iglesia ministerial, te das cuenta que trabaja con ancianos, trabaja con líderes, con servidores o diáconos, depende de cómo lo quieras llamar. Y una iglesia bien estructurada, bien diversa en los ministerios, y que el pastor puede entonces descansar sobre la plataforma y la cultura que ha creado para que una iglesia sana pueda trabajar. Inclusive, y esta es mi opinión, ¿verdad? Bien personal. Yo encuentro que hay algunas iglesias que se enfocan en motivar. Todo es motivacional, todo es celebración, todo es júbilo para mantener la gente. Pero la palabra es la que transforma. Entonces, si Ahí quieren dar es. un estudio bíblico, La gente no va. la gente no va. Porque lo que están buscando es la La motivación, inspiración. sí, la inspiración, el júbilo, y como te estaba diciendo, el pastor lo tiene que hacer todo. Hasta se enfermó alguien, ay, mi tía, ve al hospital. O sea, sí, si el pastor no va al hospital, olvídate, es el peor pastor del mundo. Así mismo. O sea, y yo encuentro que nosotros deberíamos de buscar una estrategia de ir implementando la estructura correcta, que Es la Biblia. exacto, la estructura correcta en que la palabra es la que transforma. Sí, la oración es bien chévere, la danza, todo, pero la palabra es la que transforma y yo no estoy aquí para jugar con tus emociones. O sea, yo estoy aquí para educarte y te voy a educar para que tengas una relación con Dios. O sea, Ay, sí, has dicho algo bien puntual. Mira, la iglesia que no educa, lamentablemente va a estar deformada. ¿Por qué va a estar deformada? Por lo que tú dijiste. Usamos el púlpito simplemente para inspirar o motivar a alguien,
pero que eso no hay transformación. Y lo que un hombre necesita es transformación, un cambio de mentalidad, un metanoia, un cambio de actitud, un cambio de dirección. Uno, para cumplir con la asignación. Dos, para cumplir con el propósito de Dios. Y tres, para vivir la vida feliz en este mundo, conforme al gozo que Cristo nos da. Cuando la iglesia es transformada mediante las dinámicas del estudio, de la prédica, plus motivacional, porque te inspiro proféticamente, pero también tienes ese cuadro de oración aparte, que tú mismo te metes con Dios, aparte de tus propios libros o lo que quieras escuchar, lo que quieras leer, es un complemento de muchas cosas para que un creyente se mantenga maduro, se mantenga con carácter y pueda cumplir con el propósito de Dios. Hay un texto que mi esposa Limari usa mucho. La voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. ¿Qué hay de perfecta? ¿Cuál es su voluntad y por qué es agradable? La gente lo lee, lo repite mucho, pero busca por qué dentro de los tres. ¿Qué hay en la voluntad de Dios que es agradable? El estar con Dios a solas. No hay nada mejor que estar a Dios a solas con Él. ¿Por qué? Porque cuando estás a solas con Él, tú eres tú mismo. Ahí no hay careta, ahí no hay nadie. Estás tú y Él, y ahí entonces Él comienza a definirte. Él comienza a explicarte. Wow, ahora me siento libre, no me juzga y Él me está haciendo la persona que quiere que yo sea. Y ahí entonces, aplicado el contexto del ministerio, la palabra, la enseñanza, pero todo radica desde una relación con Dios íntima, que nadie te la puede dar, es una búsqueda de usted. Pero ¿quién modela eso? El pastor. Si el pastor carece de una vida íntima, que se nota en los mensajes, se nota a la hora de tratar con la gente, se nota a la hora de establecer la estructura. ¿Por qué se nota? Tú sabes cuando alguien no se preparó. Tú sabes cuando alguien está disparando de la baqueta. Tú sabes cuando alguien no está bien. Oye, no sé, pastor, porque la gente conoce. Inclusive yo, ¿cuántas veces me dijeron, pastor, tú estás bien? Dije, no, estoy cargado, estoy cansado y tengo este problema y fulano me tiene molesto. Porque la gente te conoce, pero cuando tú vas al púlpito refrescado, un tiempo de oración bien leído, la gente lo nota, el pastor es diferente. Entonces, la gente debería decirle a los pastores con amor, pastor, cógete unas vacaciones, manda a buscar a alguien. Yo curo a algunas iglesias por la gracia del Padre. Y una de las cosas que yo le digo a los pastores es, vete de vacaciones y yo vengo, me quedo en tu casa o me pone en un hotel donde tú quieras. Y yo te cubro la iglesia 3, 4 días, pero vete, no te quiero ver aquí. Y eso yo lo hago continuamente. Yo cubro a los pastores que cubro para que puedan irse de vacaciones, porque tampoco la iglesia tiene esa capacidad muchas veces de mandarlos de vacaciones. No, necesitas un break, ¿ves? Semanalmente yo los llamo, ¿cómo tú estás? Porque eso es otra cosa. Por lo menos en mi trabajo ministerial apostólico, yo me ocupo de la gente, no del ministerio. El ministerio es lo que él hace. Pero ¿cómo tú estás de salud? ¿Estás durmiendo bien? ¿Cómo están tus finanzas? ¿Cómo estás manejando el tiempo? ¿Cómo estás manejando la estructura de tu vida con tu familia? Tu esposa, si yo la llamo y le pregunto lo mismo que a ti, me dirá lo mismo. Yo lo hago porque yo aprendí a mi apóstol. Un día yo no me sentía bien y el apóstol me llamó y no, y todo bien. Ok, ahora ponme a tu esposa. Él dice, no, apóstol, no está bien nada. Él está así, 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 así. Vámonos para atrás. Mi hijo, está bien tu declaración de fe. Gloria a Dios. Pero si no hay lo que está bien, ¿cómo yo te puedo ayudar? Y ahí rompí el orgullo. Apóstol, no me siento bien, me siento mal por esto y esto. Vamos a trabajarlo. Poco a poco. By the way, yo tengo mentores que son psicólogos. Porque yo quise aprender todo un poquito. La doctora Gina Díaz, el apóstol Pomales, a quien amamos un montón. ¿Ves? De cuando yo tengo una necesidad, yo a donde ellos. ¿Cómo yo manejo esto dentro de la psicología y el comportamiento humano y la psique y la cuestión? Ellos me decían, tú no eres psicólogo, pero esto es lo que vas a hacer. Pero yo no jugaba a ser psicólogo, hacía mi parte y cuando no podía, lo recomendaba. Yo tengo tres psicólogos en mi vida que yo puedo recomendar a gente. No es que estén mal, no es que estén en pecado, no es que estén endemoniados. Es que hay herramientas que yo no te puedo dar, que ellos con lo que han estudiado de la conducta humana te van a ayudar. ¿Y qué me dicen, pastor? Gracias. Si yo no llego a ir, sabré lo que era de mi vida.
¿Era el diablo? No, era la ignorancia que lo gobernaba. Yo aprendí con Tommy Moya que lo que tú no identificas te gobierna. Ujú. Si tú no identificas lo que no identificas, te va a gobernar. Eso es todo. Pues vamos a buscar la ayuda, pongamos la ignorancia debajo de nuestros pies. Busquemos la ayuda correcta. Está el pastor. Está tu vida con Dios primero. Está la Biblia. Luego está tu pastor, están tus líderes y los mentores que tú quieras tener. Porque al final del día, Leslie, uno va a ser responsable de sus propios actos, de sus propios hechos y de la vida espiritual que no depende de un pastor o una iglesia. Depende de tu relación con Dios. A más relación con Dios, menos depresión habremos en los púlpitos. Yo le hice este comentario a Robert, ¿verdad? Pues antes de sentarme con usted, toqué este tema con Robert. Y yo le dije a Robert, wow, tantos pastores en depresión, que ahora mismo el 90%, ¿verdad? 71% declararon que estaban en depresión en ese momento. Yo le digo a Robert, para mí, mi opinión personal, los pastores se olvidan, ¿verdad? Que somos seres espirituales. Somos seres espirituales y eso es lo que nos conecta a Dios. Correcto. Y comienzan a correr el ministerio con sus propias fuerzas. Almáticamente. Sí, todo es por su fuerza, todo es por su sabiduría. Y entonces, obviamente se van a agotar porque no se están dejando dirigir por el Espíritu Santo. O sea, el reino es de Dios. Amén. Pero se envuelven tanto en la obra que se olvidan. Del Dios de la obra. Sí, del Dios de la obra. Y entonces ahí es que tú ves el resultado carnal, la depresión, la frustración, el matrimonio se fastidió, se quedaron divorciados o cayó en algo inmoral. O sea, porque están operando por sus propias fuerzas. Se olvida que somos seres espirituales. Dios nos manda a operar en lo espiritual, que es lo que nos conecta a Dios. Dios no se va a relacionar a nuestra carne nunca. Eso es así. O sea, nuestro trato es espiritual, nuestra conexión es espiritual y Dios nos dejó el Espíritu Santo para que nos dirija. So, cuando un pastor cae en depresión y está para mí, yo digo no se está dejando dirigir por el Espíritu Santo. Nada nace en un vacío. Vienen arrastrando ciertas situaciones que terminan oprimiéndose ellos mismos y la depresión, después de la depresión viene la depresión obviamente y después hay las ataduras demoníacas y qué sé yo. Pero en ese sentido, tú has dicho la verdad, somos seres espirituales porque todo comienza en el espíritu. Una vez yo comienzo a entender el asunto, porque yo soy espiritual, pero estoy haciendo un trabajo ministerial que dependo del mundo espiritual en Cristo Jesús a través del Espíritu Santo, pero estoy manejando almáticamente a la gente. Y ahí es donde el pastor comienza a cansarse acá arriba, en la azotea, en los pensamientos. ¿Se irá o no se irá? ¿Cuál es la diferencia entre espiritual y almático? Si la puede decir. Almático para mí es aquello que yo logro bajo mi propia fuerza o lo que estudio. Okay. Mi intelecto me gobierna y dice, por eso es que el sistema griego da la filosofía que es el amor a la sabiduría. Era la guerra que tenía Pablo con aquellos griegos, que era todo la sabiduría, una dependencia del humanismo, era una dependencia del yo. Hay gente que te coge un púlpito como buenos oradores y la gente se va motivada, pero mire esa misma persona cuando se baja del púlpito no puede manejar sus propias emociones. ¿Por qué? Porque lo que hizo lo hizo de una plataforma de lo que él puede, de lo que logró, lo que estudió, lo que sabe manejar, pero no necesariamente es un ente espiritual, aunque es espiritual en ese sentido. Entonces yo creo que lo almático tiene que ver con mi intelecto, con mi capacidad, con lo que yo logro entender dentro del contexto que Dios me lo está dando. ¿Qué le pasó a Noé? Hace un arca, salva la vida animal, salva la vida humana y con la misma bendición se emborrachó. El caballote, el que Dios usó, pero entonces montó una viña y se emborracha. Eso es falta de sabiduría, hermano. No, estaba cansado de tanto trabajo, se agotó tanto, hablando de mi experiencia, tantos años, pues déjame darme un palito de esto y cuando se le pasó la mano, estaba cansado, se un pop, y ¿qué hizo el hermano mayor? Lo denunció, lo tiró al medio.
pero no contó los 120 años, todo lo que el hombre logró. ¿Por qué? Porque no hubo un descanso. Sin embargo, ¿qué significa descanso? En mi teología, no es sin querer queriendo, se emborrachó con su propia bendición. Y hay muchos de nosotros que nos emborrachamos con nuestra propia bendición porque ya caemos en nuestro intelecto, lo que he logrado, lo que llaman las trampas del éxito. Usía era un rey que empezó, qué sé yo, 16 años, ¿verdad? Y creó un sinnúmero de cosas y por 52 años operó y no hay un rey como ese en la Biblia, que en el Antiguo Testamento nunca lo habrá. Ahí está. ¿Cómo terminó? Leproso. ¿Qué dice la Biblia? Se encendió él mismo lo que yo he logrado, lo que Dios me permitió tener, y cuando vino a ver, la vida espiritual menguó y lamentablemente erró o lo hizo incorrectamente porque no le tocaba hacer lo que le tocaba. ¿Por qué te cuento estas cosas? Porque el pastor tiene que entender, como yo tengo que entender, que si yo no dependo de Dios para lo que yo hago, puede ser que la línea del fracaso esté ahí. Punto. Porque no depende de nosotros, depende del Dios que te llamó. Pastor, aléjate de la gente un poco. ¿Qué le hizo Jesús a Pedro? Hey, préstame la barca, pero sepáralo un poco de la orilla. A orilla habla de humanidad. Orilla habla de tu esfuerzo. Orilla habla de estar con la gente. Orilla habla de lo que tú puedes manejar. Orilla habla de cansancio. Orilla habla de que de la agua y viene en el van y nivel de la vida. Sepárate un poquito. Boca un poquito más adentro y brega. Y quédate solito allí, ¿viste? Y desde la plataforma de solito, predicar a la gente. Pero queremos estar entre la multitud. Hay 3 dimensiones, termino. Moisés entre el pueblo. Ese pastor que está empezando está hasta los bautismos muñecas. Para que la gente lo huela, que huela pastor. Luego viene la segunda dimensión, Moisés delante del pueblo. Ahora es por modelaje. Aprendieron de mí, hagan ustedes. Y la tercera dimensión, en el monte, ahora Moisés por inspiración. Ahora yo oro por ustedes, los cubro, los bendigo, para que ustedes hagan lo que ya por modelaje ustedes tienen. Entonces esas 3 dimensiones, si el pastor logra entenderlas, cuando va a saltar de una a la otra, va a tener un tiempo glorioso en el ministerio y no se va a quemar. Está dentro de la gente, ya se acabó ese tiempo, ahora te voy a enseñar cómo hacerlo. ¿Está bien? Y una vez que te modele cómo hacerlo, ahora me voy a sentar a velar, a supervisar lo que estás haciendo. ¿Ves? ¿Por qué? Porque es la próxima generación es la que está entrando a tomar el asunto. Entonces, los pastores hay que entender varias cosas. Una, no somos eternos en el ministerio. Eso que muero con las botas puestas, allá usted. Yo quiero ver a mi próxima generación, considerarla, disfrutarla y que yo pueda colaborar a que ellos tengan éxito dentro de lo que ya yo tuve éxito para la gloria del Señor. Entonces, esas dinámicas del reino, esas dimensiones que hablé de Moisés, si uno logra entenderla, uno tiene un ministerio sin presión, con un buen liderato, una buena estructura, una buena misión, una buena ejecutoria, y el resultado se lo dejamos a Dios. Porque al final del día, quien salva, quien sana, quien restaura, quien bendice, quien prospera, es el Dios que nos llamó. Pastor, yo supe, ¿verdad? Que en una ocasión usted pasó por una depresión fuerte. Correcto. ¿Cómo ocurre y qué le pasó durante esa depresión? Yo estaba estudiando mi maestría. Tenía problemas económicos, tenía problemas matrimoniales porque yo nunca tuve un papá que me enseñara a ser un buen esposo, porque yo nunca vi eso. Así que esa depresión, yo tenía un con la sierra para aquellos años de 4 puertas Corolvi, no me acuerdo cómo si fuera ahora. Yo tuve una experiencia estudiando mi maestría y comenzando los problemas que no podía manejar, comencé a llorar. Y de momento, esto fue literal. Siento que alguien se sienta en el carro, al lado, yo estoy guiando y se sienta. Y yo veo como se hunde el asiento. Digo, uy, es que hay alguien. Y no podía ver. Y esa voz me dijo, vas a ir al taller de tu tío. Vas a cambiar de carro. Carro nuevo por un carro viejo. El más viejo. Le vas a meter al poste que está ahí. Y te vas a quitar la vida y todo se va a acabar. No lloras más, no sufres más. Llego al taller, pero no me puedo bajar del auto. Comienzo a llorar y me quedo dormido. Cuando me quedo dormido,
Me levanté como a las 2 horas y media y cuando miro el reloj me tenía que ir para estudiar. Digo, ay Dios mío, tengo que ir a estudiar y llegué tarde. Ese día, una de las compañeras que nunca hablaba, nota, nunca dijo nada hasta ese día. Yo tengo una palabra profética para todo el mundo. Y una palabra profética no tiene que ver con mi depresión, pero sí tiene que ver con la economía. Dice, tranquilo que tu economía yo la voy a cambiar. Se me quitó todo. Una palabra profética dentro del contexto de lo que ella me dijo otras cosas obviamente, pero una palabra me cambió, me quitó la depresión. Ahí me di cuenta que es cierto que uno pasa por procesos que no sabe manejar. Y como yo no tenía ni un pastor que me ayudara, yo uso una profeta de turno. Una vez estuve siendo líder de una iglesia, me metí en el ministerio que sentí una opresión que no sabía para dónde iba, no sabía cómo hacer las cosas, las herramientas se me acabaron, me enfrasqué en yo mismo, en el mismo. Y de momento vi una esquinita y veo una pastora, Colín, y me pone la mano. Padre, yo arranco toda esta presión, que se lo reveló Dios. Y cuando me sacó la mano, toda esa opresión que yo tenía, fui libre. O sea que hay diferentes formas de ser libre. Una palabra, una buena imposición de manos por el Espíritu, pero también un psicólogo o un líder o un ministro que te ayude a entender lo que está pasando. Y Dios me hizo libre al instante. Se me fue todo. Por eso tú dices, lo dices muy bien, somos seres espirituales que gobiernan lo carnal. Y cuando el espiritual entra, la carnalidad, lo almático, todo eso se tiene que ir porque lo que te gobierna es el Espíritu de Dios. Pastor, para finalizar, ¿verdad? Venga. ¿Qué estrategia usted cree que puede ser efectiva para nosotros poder fomentar la salud mental en las iglesias? O sea, antes de nombrar líderes, pastores, ¿verdad? ¿Qué estrategia usted cree que sería efectiva, que se pueda implementar en las iglesias para eso? Mira, el problema de estrategia, lo primero es que no podemos darle título a alguien que no esté formado. Si le damos un título a alguien que no está formado, que no entiende su llamado, que no conoce lo que va a hacer, lamentablemente por un carisma, hay mucha gente dando posiciones y al final del día la falta de carácter lo lleva a cometer ciertos errores que están en esa estadística. Una estrategia buena sería los requisitos que la organización o el pastor independiente tenga para evaluar esta persona si está preparada para el ministerio. Desde si está claro de su llamado, cuál es su temperamento, cuál es la senda espiritual, qué tipo de administrador, si es líder administrador o administrador líder. Pues son exámenes que se dan que te vas evaluando como persona dentro de tus capacidades para el ministerio. 2, el fruto que da. 3 o 4, como quieran llamarlo, si es casado, voy a ver su esposa. Si tiene hijos, voy a ver su familia. Nadie que no gobierne bien su casa no puede gobernar, pero como hay tantos dones, y no importa la casa, porque el carisma y el don jala gente, o contiene gente, pero los pastores que no entienden esas verdades, sueltan a diestra y siniestra títulos sin haberlos forjado antes. Requisitos, escuela de líderes, escuelas teológicas. Yo recuerdo que uno de mis mentores me dijo, mis servidores tienen 3 años de escuelas teológicas. Y yo me eché de bendito y lo que tengo entonces un vacilón en la iglesia de líderes. Ahí estabas tú. Y yo le dije, eso fue a Tommy Moya, de Tommy, pues entonces yo lo que tengo es un club social como líderes. Entonces monté una escuela de líderes que había dirigido la visión y establezca formato y base, fundamento, carácter, para que sean líderes contundentes, que tengan efectivo en lo que están haciendo. Pastor, de verdad, quiero darle las gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. ¿Verdad? Lo traje porque tengo confianza en preguntarle cosas. Claro. Pero mire, gracias por todo el apoyo. Pueden seguirnos en todas las redes sociales. Se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube Caminando en tus Zapatos. Y será hasta la próxima. Gracias y bendiciones.